Gracias, Fernanda. Buenas noches. ¿Qué están mudos? Buenas noches. En mi barrio, cuando decían buenas noches, el otro respondía buenas noches. ¿Está bien? Así como una cuestión de cortesía, simplemente buenas noches. Sigan intentándolo, chicos, son unos buenos pilotos. ¿Está bien? No se educa mal el pueblo, ¿eh? Hermanos, amigos, qué alegría poder compartir esta hora. Vamos a seguir, como bien se dijo, con la serie Dios no está muerto. ¿Cuántos vieron la película? Que no la habían visto y la vieron. Está buena, ¿no? ¿Encontraron la 2? Porque hay una 2. Yo todavía no la vi esa, la quiero ver. Pero la 1 es muy interesante, ¿no? Y de algunas de las cositas que quizás vamos a hablar y dilucidar en esta noche, que tiene que ver con esto, con el origen, el punto de partida, en lo que hoy se conoce como esa separación entre lo que es la ciencia y la religión o el concepto de Dios. Obviamente esta película, Dios no está muerto, muestra algo que yo les dije la semana pasada, que es importante que nosotros entendamos y que es una palabrita que se nos tiene que grabar, porque depende de qué lado o qué posición nosotros podamos tener, y a medida que la serie se desarrolle vamos a tratar de ver dónde hay áreas de conflicto, dónde realmente no las hay, y que hay muchas áreas en las cuales entre la ciencia y la religión no hay conflicto, otras que sí, ¿verdad? Pero que va a depender obviamente desde el punto de vista evolucionista o desde el punto de vista creacionista, las presuposiciones, esa palabrita, las presuposiciones, los preconceptos con los cuales yo fui formado, desde el ámbito familiar, desde el ámbito cultural y sobre todo desde el ámbito académico. ¿Está bien? Entonces, las presuposiciones a la hora de hablar de estos temas, creo que, queridos hermanos, amigos jóvenes, es muy importante. ¿Qué presuposiciones, qué preconceptos yo tengo para arrimarme, acercarme, tener una proximidad a estos temas, ¿verdad?, que tanto hoy en día han parecido producir una brecha que no creemos que se pueda solucionar? Muy bien. Entonces la idea en esta noche, en estos minutos, es justamente tratar de ver los orígenes de ese conflicto. ¿Dónde empezó? Porque si yo tengo la génesis del conflicto, voy a entender por qué, pasados ciertos siglos, pasados ciertos años, nos encontramos en la situación actual que hoy el mundo científico tiene con el mundo religioso. ¿Está bien? Entonces es importante conocer los orígenes para saber dónde estar posicionado y también cómo saber y poder dar respuestas a algunas cuestiones que a veces nos dejan un poquitito fuera de foco. Otra palabrita, además de las presuposiciones, los preconceptos que uno tiene, yo les dije que en esta cuestión, obviamente, tanto debería ser de un lado como del otro, la humildad del investigador es importante. Yo puedo tener preconceptos, yo ya vengo con un backup, yo ya tengo mi mente formada de esta manera, pero si soy humilde a las evidencias, a los conceptos, a la apertura de ciertos aspectos que tanto la ciencia como la Biblia me presenta, entonces nosotros podemos comenzar a allanar un poquitito el camino. Así que las presuposiciones por un lado, pero la humildad a la hora de la investigación creo que es importante para poder sondear la zanja o el trayecto que se ha producido. Ustedes se acuerdan que la semana pasada, el sábado pasado, habíamos puesto acá en el pizarrón, ¿verdad?, este concepto, ¿no? Graficado de esta manera: Dios por un lado, la ciencia, con las características de la ciencia es materialista, la ciencia es corroborativa de los hechos concretas en sí, empírica, ¿verdad? A través de uno de los libros favoritos de la ciencia, que es la naturaleza, y entender el concepto de la naturaleza, lo englobamos con la palabra naturalista. Por otro lado, Dios, donde su revelación a través de la Biblia. Nosotros también entendemos, los creacionistas, que Dios no solo se revela a través del libro este es uno de los libros de la revelación, sino que también la naturaleza es un libro de la revelación de Dios. Sin embargo, cuando hablamos del concepto de Dios, tenemos que entender que lo sobrenatural prima, ¿verdad?, por sobre todas las cosas, y sobre todo en algunas cuestiones que tienen que ver con relatos bíblicos. ¿Está bien? Habíamos visto la semana pasada, simplemente a modo de repaso, esto ya lo vimos,
vimos cómo se hace ciencia, vimos que algunas ciencias ya son más dogmáticas, más formales, más académicas, pero ciencia, el ser humano de por sí hace ciencia, hasta un ama de casa puede hacer ciencia en su casa. ¿Está bien? Habíamos dicho la semana pasada. ¿Recuerdan el método científico? ¿Cómo trabaja la mentalidad científica? Hay una observación inicial, se plantea un interrogante ante esa observación inicial del fenómeno, del evento en sí. A partir de eso se inspecciona y se analiza desde lo conocido para poder dar respuesta a ese interrogante de lo que se está observando. Se formula una hipótesis, se hace una predicción a partir de esa hipótesis que se formula, se buscan pruebas que refuten o apoyen la hipótesis, se encuentran los resultados, se clasifican, se registran, se ordenan, se comparan y entonces se hace una contrastación. Dijimos que la contrastación puede ser verificada, la hipótesis puede ser falsada, o sea que tengo que descartar la hipótesis y tengo que plantear otra nueva. Bueno, en el caso el tercer punto, la hipótesis no puede ser verificada ni falsada, entonces o no es verdadera, no es falsa, tengo que volver a formular otra hipótesis. Así trabaja el método científico, ¿está bien? Desde el concepto materialista, desde el concepto naturalista. Cualquier ciencia trabaja de esa manera. La investigación bíblica, en contraparte, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, dijimos, lo sobrenatural, hay cosas que van en el campo de la fe. Y hermanos, un concepto importante. Miren, los científicos están dispuestos a que vos reconozcas que hay cosas que entran en el campo de la fe, pero no le vengas a hablar de ciencia ficción. ¿Está claro el concepto que le estoy diciendo? El científico te acepta que haya eventos, fenómenos bíblicos que entran en el campo de la fe, pero no le vengas a hablar de ciencia ficción. Es decir, si la cuestión bíblica, el evento bíblico no se puede materializar, no se puede concretar, no se puede utilizar el método científico para comprobarlo, no hables de ciencia ficción. Sí reconoce que eso entra en el ámbito de la fe y el científico te lo va a reconocer. ¿Está bien? Entonces, el aspecto de lo sobrenatural nosotros lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer investigación bíblica. Los relatos, dijimos, de acontecimientos únicos que no se van a volver a repetir jamás en la historia de este mundo. La rapidez con que ocurrieron las cosas. Una semana de creación en 6 días. Eso en una mentalidad científica es imposible. Los procesos son lentos, los procesos llevan más tiempo. Sin embargo, la Biblia dice pa. Rápido, todo rápido ocurrió. ¿Está bien? Y la división de los contenidos bíblicos, habíamos dicho, algunos que se pueden verificar a través de la ciencia y otros que no, obviamente entrando en el campo de la fe. La metodología de la investigación bíblica es el método exegético, ¿verdad? Que tiene que ver el acercamiento a las fuentes originales, el hermenéutico, la aplicación, obviamente, a eso que el autor escribió, pero para nuestros días. El histórico, geográfico, cultural, que tiene que ver con todos estos aspectos para tener una mejor aproximación al texto, y obviamente el teológico, es decir, qué estaba en la mente del autor bíblico a la hora de escribir lo que Dios le reveló que tenía que escribir. ¿Está bien? Y entonces, ahora vamos a dejar ahí y vamos a ver un poquitito en esto del origen, tenemos que hacer un poco de historia. Nos tenemos que remontar un poquitito a siglos anteriores para ver cómo fue que se originó el conflicto entre la ciencia y la religión. Yo me voy a ir guiando con, obviamente, los apuntes que tengo acá y alguna cosita más que iré agregando, pero déjenme decirles, ¿verdad?, que obviamente en los tiempos bíblicos, si nosotros nos remontamos hace 2000 años atrás, y aún más atrás todavía, en lo que es la etapa de la historia antes de Cristo, ¿verdad?, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos la gente era creyente en lo sobrenatural. En este aspecto, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con Dios, en lo que tiene que ver con la religión, en tiempos bíblicos, de 2000 años para atrás y así para el pasado, la gente era creyente en lo sobrenatural. Era común que la gente creyese en lo sobrenatural. No es común en nuestros días, cada vez menos, cada vez más que la gente no crea en lo sobrenatural, porque la ciencia ha ido ganando terreno, lo materialista, lo que es empírico, lo que se puede comprobar, lo que está al alcance de mis sentidos, eso sí lo creo, lo que no, no, ¿está bien? Pero en aquellos tiempos sí la gente creía en lo sobrenatural.
Obviamente había civilizaciones, sobre todo los griegos, ¿no? Que ellos, además de creer en lo sobrenatural, también eran muy racionalistas. Y ahí tenemos tremendos pensadores, ¿verdad?, que hasta el día de hoy nos llegan toda su influencia. ¿Por qué? Porque el ser humano, queridos hermanos, desde el punto de vista de lo que la Biblia me presenta, el ser humano de por sí, ¿verdad?, es creyente. La Biblia, el relato bíblico me presenta que Dios puso en la naturaleza humana, ¿qué cosa? El hecho de creer. Por naturaleza, por creación, digámoslo así, de acuerdo al registro bíblico, el ser humano es creyente. Por eso en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, la gente creía mucho más que ahora en lo sobrenatural, ¿sí? Pero entonces tenemos que venir a tiempos más modernos. Y para buscar el origen del conflicto entre la ciencia y la religión, entonces ahí entramos en el siglo XVI, entramos en el siglo XVII, o sea, estamos hablando de los años 1500, 1600 después de Cristo, y entonces va a aparecer lo que se conoce en la historia como la revolución científica, ¿sí? Durante esos 200 años, siglo XVI y siglo XVII, aparece lo que es la revolución científica. Racionalizar y comprender las cosas. A ver, no vamos a creer todo lo que me dicen. Ustedes saben, nosotros entendemos a la luz de las profecías, estamos viviendo en una etapa difícil de la historia del mundo, lo que se conoce un periodo de oscuridad espiritual, donde la supremacía, la jerarquía religiosa primaba por sobre el pensamiento humano. Y nadie se atrevía a discutir lo que la Iglesia había establecido como dogmas o principios. Pero claro, llegan estos siglos, 1500, ahí tenemos grandes reformadores en el área de la teología, blendan en el área de la teología como Lutero, Calvino y otros tantos, un poquito inclusive en el siglo anterior, otros también. Y entonces ya la gente, durante esa revolución científica y también teológica, no se iba a creer todo lo que la Iglesia había dogmatizado. ¿Está bien? Se racionaliza y se quiere comprender las cosas. Se quiere escapar de la tradición y entonces empiezan a cuestionar las cosas. Había que acabar con las antiguas creencias. La búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de la comprensión de la naturaleza. Porque claro, así como había una revolución científica, que su libro de texto era la naturaleza, también había una revolución teológica, ¿verdad?, que el libro de texto era la Biblia, pero estos pensadores, estas mentes brillantes, se acercaban al texto bíblico y hablaban leían en el texto bíblico que también se mencionaban cosas de la naturaleza. Entonces se comienza a hacer un abordaje más profundo acerca de las cosas de la naturaleza. ¿Está bien? Y entonces se busca comprender estos aspectos. La motivación en esos siglos, en esos años, fue una motivación religiosa. Esto es importante, hermanos. Siglo XVI, siglo XVII, en plena revolución científica y revolución teológica, donde se cuestionan dogmas, creencias, la motivación fue la motivación religiosa. Se inició desde una motivación religiosa porque, repito, estas mentes brillantes se acercaban al texto bíblico y veían, analizaban y encontraban cosas que obviamente estaban en la naturaleza y entonces quieren entender mucho mejor qué pasa en el otro libro, en el otro lenguaje. Voy a poner esto por acá porque no me alcanza el púlpito. Después lo voy a agarrar porque quiero leer algo de ese libro. ¿Está bien? El estudio de la naturaleza, hermanos, jóvenes, amigos, es el estudio de la revelación divina. ¿Para qué estos científicos, estas personas se acercaban, ¿verdad?, a la naturaleza? Para poder comprender, a través de la naturaleza, comprender mejor qué cosa, a su autor. Porque la motivación era religiosa. Quiero analizar la naturaleza, pero para poder comprender qué cosa, mejor a Dios. O sea que las motivaciones eran dignas. Las motivaciones eran correctas, ¿sí? Y ahí nosotros entonces tenemos un personaje. Si me pueden apagar la de la plataforma, creo que es la número 6, se los voy a agradecer para que ustedes puedan distinguir ahí mejor la fotografía de este muchacho. Ahí nosotros tenemos a Francis Bacon.
Ahí ustedes tienen el año de nacimiento y tienen el año de su fallecimiento. Fíjense, en pleno siglo XVI, principio del XVII. Muchos de estos pensadores, donde después se va a dar la revolución industrial, a través de la revolución científica se da la revolución industrial, fue en Inglaterra. Muchos de los personajes, hubo otros en otros países, en Europa, quizás en otras latitudes también, pero principalmente en Europa. Y en Europa principalmente en Inglaterra. Muchos de estos personajes eran ingleses. Mentes brillantes, mentes muy calculadoras, muy empíricas, ¿verdad? Que la motivación era religiosa, ¿sí? Recuerden que, estamos hablando de dónde se produce también la revolución científica. Y en países que estaban un poquitito más desligados de la presión y de la opresión que la iglesia estaba poniendo. Por eso, sobre todo en países nórdicos, esa gente se pudo desarrollar más. Ustedes fíjense qué interesante, ¿no? Hay muchos científicos, son alemanes, franceses para el norte, Inglaterra, son nórdicos. Es impresionante, no es casualidad. No es casualidad. Bueno, y ahí nosotros tenemos a este personaje, ¿no? Francis Bacon. Fue un hombre clave. Fue un hombre clave, mis hermanos, en esto de conocer un poquitito cómo se inició. Bacon instó, como pensador, como erudito, como científico, instó al estudio del libro divino. ¿A qué instaba, qué motivaba a la gente a estudiar el libro divino? El libro divino a través de la palabra de Dios y de la naturaleza, porque su motivación, la de Bacon, era teológica. Entonces nosotros, repito, ustedes pueden buscar, yo les doy la referencia, la fotito nomás, y ustedes busquen, lean acerca de estos personajes lo que hicieron. Entonces después de Bacon, ay, ¿no me anda esto? Decime que sí. A ver, sacame por favor, Fer, el negrito este. No, espera, acá. Sácalo y volvelo a poner a ver si engancha. Si no, si alguien del equipo me puede venir a ayudar. Ahí está. Bueno, si no lo van pasando ustedes, total son fotos, me ayudan si no anda. A ver, déjenme que pruebo. Sí, ahí están dando el control. Gracias. Entonces nosotros tenemos ahora a este personaje histórico, Robert Boyle, ¿no? Él estaba comprometido con el estudio de la naturaleza para conocer, al igual que Bacon, y reverenciar a Dios. Boyle, ¿verdad? Y allí nosotros tenemos algunos descubrimientos que él hizo a nivel científico. Es muy conocido Boyle en el ambiente científico. Pero él quería estudiar la naturaleza para conocer y reverenciar a Dios. Y Boyle propone una metáfora que es muy conocida en este aspecto de la ciencia y de la religión y que tiene que ver con el compromiso o la defensa de Dios. Él propone una metáfora que ahora yo después se las está un poquito más adelante en las diapositivas, está ahí puesta, que es la metáfora del reloj, ¿verdad? Él en esa metáfora dice que la naturaleza es como un reloj, y ya vamos a leer la cita, ¿no? Y Dios es el relojero. Y Dios es el relojero. No voy a decir mucho más porque después quiero que la leamos juntos y analicemos. Pero él propone una metáfora para poder conocer y mejorar a Dios a través y reverenciar a Dios a través del libro de la naturaleza, el estudio de la naturaleza para acercarse a Dios. Y él propone, dice, la naturaleza es como un reloj. Ustedes conocen lo que es un reloj, ¿no? Antiguamente los relojes eran más sofisticados en el mecanismo de lo que quizás a veces lo son hoy. Hoy ya los microchips y algunas cuestiones han sistematizado, pero antes, ¿se acuerdan los relojes? Y vienen todavía algunos relojes esos, con sus engranajes, el que era el relojero, ¿verdad? Que tenía que calibrar el reloj, era increíble. Bueno, en aquellos años, en relojes antiguos, con todos sus engranajecitos, todo, una pieza muy compleja para poder marcar hora, minutos y segundos. Bueno, él utiliza esa metáfora, la naturaleza es muy compleja, la naturaleza es como un reloj, ¿está bien? Hay muchos aspectos, hay muchas piecitas. Es como un reloj, como las piezas de un reloj. Y Dios es el relojero. ¿Tá? Dejemos por ahí. Pero entonces, así como Bacon, Boyle fue muy importante como científico, pero fíjense que siempre la motivación era para poder conocer más en profundidad a Dios. Tenemos otro personaje británico muy conocido. ¿Quién no conoce a Isaac Newton? ¿A cuánto le gusta la física?
Y grande, profesor, si no te gusta la física, que sos profesor de física, más vale que te retires ya, ¿no? Pero no sé, ¿a cuántos le gusta la física? Las 3 leyes de Newton eran, ¿no? Ya ni me las acuerdo, pero ahí cuando estudiaba ingeniería en el secundario, qué hermosas eran las leyes de Newton, para hacer los cálculos, ¿verdad? Bueno, obviamente Newton fue un gran científico, pero también fue un gran religioso. Se dedicó mucho Newton, es más, su biografía dice que él se dedicó mucho más a la teología que a la ciencia, Isaac Newton. Y él no tenía ningún problema en ver la armonía entre la Biblia y la ciencia. Pero si seguimos avanzando un poquitito, entonces nosotros nos encontramos con este gran personaje, que es un poquito posterior a estos, en algunos años contemporáneo con algunos, pero ahí nosotros nos encontramos con este italiano, Galileo Galilei. Y ustedes saben que con Galileo Galilei ocurrió algo muy importante, ¿no? Porque su investigación, él como astrónomo, como científico, físico, ¿verdad? Él sostenía, al igual que Copérnico, que la Tierra no era el centro del universo como la Iglesia había propuesto por tantos años. ¿Se acuerdan cuando nos decían, no? Allí cuando éramos chiquitos, o en esos tiempos se creía que la Tierra era semiplana y estaba sostenida por 4 elefantes, ¿verdad? La Tierra era el centro del universo. Pero Galileo Galilei, como astrónomo, él inventa el telescopio y él se da cuenta, al igual que Copérnico había sostenido antes, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso obviamente chocó con la postura oficial de la Iglesia que primaba en ese entonces. ¿Está bien? Estos hombres, Isaac, Newton, Boyle, Bacon, por mencionar otros, Galileo Galilei, encontraron cosas en la Biblia, y escuchen bien, que la Iglesia no decía. Ellos encontraron en la Biblia, en el libro de Dios, encontraron cosas, eran hombres sinceros, con motivaciones correctas. Ellos se acercaban al libro de Dios, se acercaban al libro de la naturaleza para a través de ambos libros conocer mejor ¿a quién? A Dios. Pero resulta, Galileo entre otros, como hombre clave en este origen del conflicto entre la ciencia moderna y la religión, se encontraron que la Biblia decía cosas que la Iglesia no decía. La Biblia decía que la Tierra era redonda, pero la Iglesia decía que no. Y entonces todo eso en estas mentes brillantes, en estas mentes que no se ataban a dogmas y creencias, hay una revolución teológica, hay una revolución científica, no podía ser. Y ustedes conocen, ¿no?, la historia de Galileo, pueden ver la película. ¿Lo obligaron a qué? A retractarse. Y Galileo, por miedo, porque conocía lo que la Iglesia hacía con muchos otros, se retractó entre comillas. Dice la historia que salió y sacudió los pies, ¿no? Él dijo, no, la Tierra no se mueve, pero cuando salió de ese concilio, hizo así con los pies y dijo, no, la Tierra se mueve. Pero delante de la Iglesia dijo como que la Tierra no se movía. Y entonces a partir de esto, ¿verdad?, nosotros vemos que estos hombres comenzaron a revisar todo y ver qué había de bueno y qué había de malo. Y la Iglesia comenzó a perder autoridad. Cuando estos hombres, estas mentes brillantes, ¿verdad?, comenzaron a ver, Bacon les puse como ejemplo, hay muchos más, ¿no? Estos son quizás los prominentes, Newton, Galileo, comenzaron a ver qué cosas dice la Biblia, qué cosas no dice la Iglesia, qué cosas están bien, qué cosas están mal. La Iglesia se vio que perdía autoridad. Y entonces, la Iglesia se cerró a las evidencias. La Iglesia se cerró a las evidencias. Mis hermanos, jóvenes, amigos, acá hay una lección espiritual importante, ¿no? Hago un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser de la misma manera? A veces podemos ser de la misma manera. Obviamente la Iglesia
no va a transigir, se dice, ¿no? Ahora no me sale la palabra. Sí, no va a transigir, ¿verdad?, con los principios, no va a transigir, ¿verdad?, con la ley de Dios. Pero quizás las formas fijistas que algunos a veces tenemos, en vez de hacerle más beneficio a la gente, le hacemos mucho más daño. Por eso no estoy ni de acuerdo con los liberales, pero tampoco estoy de acuerdo con los conservadores. Pero la mente conservadora, la mente legalista, a veces deja mucho más daño que una mente más liberal. La mente liberal no la apruebo para nada. Quizás lo más difícil es lograr el equilibrio, ¿está bien? Pero estas mentes brillantes que veían que las cosas no eran tal como se la habían enseñado, chocaron con una mente fijista, con una mente legalista, con una mente de la iglesia que estaba perdiendo, ¿qué cosa? Autoridad. Y entonces nosotros llegamos al siglo XVIII, años 1700 al 1800, donde en Francia se conoció como el siglo de las luces, en España se conoció como el siglo de la Ilustración y en Inglaterra como el siglo de la Iluminación. La razón, el pensamiento científico, se libera de la tutela religiosa. Lo que había acontecido con Galileo Galilei marcó muchísimo a estos pensadores, ¿está bien? Y la razón se comienza a liberar de la tutela religiosa. Dios queda fuera de las evidencias científicas, ¿verdad? De las obras científicas, de los tratados científicos. Dios ya para el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la iluminación, del racionalismo, queda fuera de cualquier obra científica. Hay una independencia del pensamiento liberado para cuestionar cualquier idea o creencia. No hay barreras religiosas, no hay doctrinas, no hay dogmas, no hay política social, ¿cuál era el concepto? Donde la razón me lleve. Donde la razón me lleve. Y ahí nosotros encontramos para el siglo XVIII ya un quiebre entre lo que es la ciencia y la religión. El siglo XVIII se libera de los dogmas, se libera de la religión y es a donde la razón me lleve. Pero resulta, hermanos, que el siglo anterior y el anterior, dos anteriores al XVIII, quienes hacían ciencia, la motivación era correcta. Solo que la iglesia hizo que esas mentes se separaran de las creencias religiosas. Porque no le dijeron todo lo que la Biblia decía y porque cuando ellos descubrieron, dijeron, no, ustedes no tienen razón, nosotros tenemos razón, ustedes se callan. Y para el siglo XVIII eso ya no funciona. Ustedes saben que la profecía, se cumple una profecía, ¿verdad? Europa es liberado también de cierto yugo religioso y entonces eso libera, ¿verdad?, el pensamiento científico para encontrarnos ahora, 2 siglos después del siglo XVIII, 3, comienzo del tercero, ¿verdad?, encontrándonos en esta disparidad. ¿Está bien? ¿Cómo es el proceso ideológico en todo esto? Quizá lo voy a graficar con un ejemplo, ¿no? Con el arca de Noé. ¿Está bien? Vamos a poner acá cómo es el proceso ideológico, es decir, cómo se da esta separación, ¿no? Vamos a poner acá proceso. A medida que pasen los días y los sábados, por ahí voy a andar mejor con la letra ideológico. ¿Está bien? Voy a andar mejor con el pizarrón. Pero pongamos un ejemplo. ¿Está bien? El arca de Noé. Estamos, mis hermanos, amigos y jóvenes, estamos en pleno siglo ayúdenme, X, B, palito, palito. ¿Está bien? Ahí está. Como decían, enumere ese soldado. ¿Lo conocen ese chiste? Estaban ahí todos y le dice, enumere ese soldado. Y entonces empieza el soldado romano, palito. El que sigue, palito, 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 palito B. Bueno, tranquilo. ¿Está bien? Solo para descomprimir un poco la atención. Se enumeraban con los símbolos romanos. ¿Está bien? Siglo XVIII, vamos a ponerlo acá. Siglo XVIII. Siglo importante. La mente científica se libera de la mentalidad religiosa. Ahora, si nosotros hermanos lo pensamos desde un punto
de vista creacionista, este es un proceso sobrenatural, ¿está bien? Porque cuando pensamos en el arca de Noé, ¿en qué pensamos? ¿Qué evento? Ah, bien, gracias. Muy bien. Diluvio. De por sí, ya el arca es un problema para el científico, ¿está bien? Porque no hay evidencias hasta el día de hoy o restos que se hayan encontrado de esta embarcación que el relato bíblico dice. Esto ya es un problema, el arca de por sí, el barquito, tremendo barquito, ¿está bien? Que contuvo los animales. Pero quizás el evento más crítico para la mentalidad científica es ¿qué cosa? Es el diluvio, ¿sí? A ver si me voy a dar un tropezón con todo esto hierros acá. Bueno, ahora, veamos las dos aristas en el proceso ideológico, es decir, cómo funciona esto, cómo en ese siglo, en el siglo XVIII, estas mentes, ¿verdad?, separadas totalmente de lo bíblico, porque ya hubo un proceso donde no se puede comprobar ciertas cosas y se separan de la cuestión sobrenatural. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista creacionista, vamos a poner la C, ¿está bien? Y acá lo vamos a poner desde el punto de vista con la otra C, científico, ahí está, ¿ok? Nosotros vemos que en el proceso ideológico, bueno, obviamente este es un evento único, no vuelve a ocurrir, es sobrenatural, nosotros entendemos que entra en el campo de la fe, ¿está bien? Si yo creo en la historia del diluvio, es un concepto de fe, es un concepto bíblico, es evidente que el creer en el proceso ideológico de la mentalidad creacionista, el que cree en Dios, si hay un diluvio, entonces, anterior al diluvio, ¿hubo qué cosa? ¿Un proceso de qué? Si yo creo en el relato del diluvio, obviamente creo en el relato de la creación, ¿está bien? Y si creo en el relato de la creación, entonces yo creo, ¿verdad?, que este mundo tiene 6.000 años de historia humana, de vida. Entonces fíjense que a medida que la mentalidad teológica va aceptando cuestiones que obviamente entran en el campo de la fe, acepto el relato del diluvio, un relato único, sobrenatural, eso obviamente me lleva a creer en una creación, me lleva a saber, ¿verdad?, que hay 6.000 años de historia humana, de historia de vida sobre este planeta. Pero resulta que ahora vamos al ambiente científico y cómo funciona el proceso ideológico en la mentalidad científica. Arca de Noé. Bueno, mostrame las evidencias, no están. Se mencionan los montes de Ararat, fueron al monte de Ararat, no encontraron nada. Por allí dice que encontraron, mentira, no se encontró nada. ¿Está bien? Pero se empieza a descartar. Entonces, fíjense, no hay evidencias arqueológicas del arca. De otras cosas hay evidencias arqueológicas, pero del arca estamos en el siglo XVIII, hermanos, ¿eh? No estamos ahora. Hoy la arqueología, en 200 años para acá, encontró un montón de cosas, que en aquellos años ni siquiera la arqueología estaba desarrollada como estuvo en estos 200 años para acá. Pero en el siglo XVIII, donde había mentes que todavía seguían creyendo en el relato bíblico, también nos encontramos con mentes brillantes que están en el campo de la ciencia, la arqueología no está desarrollada, y entonces dicen, a ver, Arca de Noé, evidencias arqueológicas no hay, listo, pum, se descarta. Se descarta. No hay evidencia, se descarta. Así funciona el proceso ideológico de estas mentes. ¿Está bien? Todos los científicos que vivieron en esos años, ¿verdad?, dicen, no. Y así como el diluvio, yo tomé el caso del diluvio y del Arca de Noé, así empiezan con todos los relatos, ¿no?, sobrenaturales. Se descarta el Arca de Noé. Si se descarta el Arca de Noé, ¿qué se descarta, hermanos? Se descarta el diluvio, por supuesto. Se descarta también esto. Ahora, ¿por qué se comienza Vamos a completar. ¿Por qué se comienzan a descartar? Bueno, porque no hay evidencia, porque recuerden, la mentalidad científica es materialista, es empírica, ¿sí? Pero algo muy importante, que para estos años, ¿verdad?, ya se comenzaba a saber de ciertas cosas. Y tiene que ver con esta diapositiva que ustedes ven acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se llama estratigrafía. Los estratos, ¿está bien? Que se utiliza tanto en la paleontología, todo lo que tiene que ver con el estudio de los registros fósiles, como se utilizan los estratos en la arqueología.
¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando vimos arqueología y hablábamos de los estratos? Es decir, se comienza a ver en las riberas de los ríos, en las riberas de montañas, en cañones, ¿no? Cuestiones geográficas, se empieza a estudiar la estratigrafía ya por estos años. Y se comienza obviamente a ver, ¿verdad?, que... Uy, perdón, ¿qué hice acá? Se comienza a ver, ¿verdad?, que desde organismos más simples se va dando en cada estrato del suelo, en cada estrato del suelo, los diferentes suelos, desde la superficie, excavando para abajo, se comienzan a encontrar en lechos de río, en cañones, donde hay quebradas, cortes, que la estratigrafía, ¿verdad?, muestra una evolución de ¿qué? De los organismos más simples a los más complejos, llegando al ser humano. Entonces, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la iluminación, donde se comienza incipientemente a estudiar estas cuestiones, resulta que evidencias arqueológicas del arca, ¿dónde está la maderita? Mostrámela. No, no está. Se descarta. Por lo tanto, descarto el diluvio. Por lo tanto, si a mí me muestra, ¿verdad?, toda la estratigrafía, todo lo que tiene que ver con el registro, y voy a poner acá, el registro fósil. ¿Está bien? El registro fósil no coincide, no se puede entender cómo el registro fósil, o en otras palabras, el registro fósil me muestra una evolución de organismos menos complejos a los más complejos. Y obviamente esto, hermanos, choca, lo separamos, ¿verdad?, choca abiertamente con el concepto, ¿verdad?, de la creación. Entonces, acá hay un punto de conflicto, porque el registro fósil me muestra algo, ¿verdad?, que en definitiva la creación y sobre todo el diluvio que hubo un caos, ¿cómo se da? ¿Cómo me explicás vos en todo el mundo? Porque el registro fósil, a ver, venís a Argentina, vas a la Patagonia, vas a Córdoba, vas a Jujuy, a Tucumán, vas a Estados Unidos, al Gran Cañón, vas a Europa, vas a Rusia, y el registro fósil en todos los lugares coincide. El registro fósil es universal, está en todo el mundo, donde los paleontólogos ponen la pala, donde siempre se ve esa evolución de organismos más simples a los organismos más complejos, y el orden es intachable. ¿Cómo puede ser que el registro fósil me muestre algo que obviamente si hubo una catástrofe universal donde todo fue revuelto, haya un orden en todo el mundo en el registro fósil? Entonces, obviamente, esto choca, estamos en el siglo XVIII, no se olviden, choca obviamente con el relato del diluvio y obviamente choca con el relato de la creación. ¿Se entiende un poquitito? Para darles un ejemplo de algo que es controversial, para poder entender el proceso de pensamiento, el proceso de la ideología, cómo se iba permeando en estas mentes. ¿Está bien? Miren, este tema es apasionante porque, bueno, no creo que me dé todo el tiempo para poder hacerlo, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó, siglo XVIII, vuelvo a repetir, lo que falló fue la investigación bíblica. Lo que falló fue la investigación bíblica. Porque ante esto que la ciencia comienza a descubrir, estas mentes brillantes comienzan a descubrir, no hay una respuesta adecuada, ¿verdad?, bíblica acerca de esto, no hay una respuesta adecuada para poder dar al científico la respuesta que él estaba buscando. Falló la investigación bíblica. En este siglo, ¿verdad?, en el campo de la biología, dominó el modelo que se conoció como el modelo del animal máquina. Así se conocía, el modelo del animal máquina. ¿Qué era esto? Los biólogos pensaban que en todo esto, analizando los mecanismos, se comienzan a inventar ciertas cosas, porque estas mentes inventaron cosas, ¿está bien? Inventaban máquinas. Ya en el siglo XVI se había inventado la imprenta. Y en el campo de la biología también se creía, desde los animales hasta el ser humano, que éramos máquinas. Y que Dios era el maquinista. ¿Está bien? Ese concepto del animal máquina, ¿verdad?, que se conoció en el campo de la biología, duró hasta más o menos 1750, mediados del siglo XVIII.
Y entonces dio en Inglaterra el origen a un concepto que se conoce, y voy a avanzar con este personaje, ¿verdad? Se conoció como la teología natural. Quienes sostenían un poquitito el campo creacionista, quienes todavía desde el campo de la biología decían, bueno, en realidad el ser humano y los animales son como una máquina más de todas las que el ser humano en la revolución científica e industrial que comienza a ser fuerte por aquello. Los animales y el ser humano también es como una máquina. Y Dios es el maquinista, o sea, todavía estamos pensando en esa gente que defendía el concepto creacionista, ¿está bien? Y ahí nosotros nos encontramos con un personaje llamado William Paley. Ahí ustedes tienen, ¿verdad?, su año de nacimiento y su año de fallecimiento. Y él desarrolló un concepto en Inglaterra que se conoció como teología natural. ¿Qué era la teología natural? Bueno, Paley propuso la idea de lo que es un diseño inteligente. Es decir, en realidad hay un diseño inteligente. La teología natural tiene que ver, la naturaleza, observo una vez más la naturaleza, ese libro, ¿verdad?, con tantos descubrimientos. Bueno, a través de la naturaleza yo voy a tener una mejor teología. Entonces él propone lo que se conoce, ¿verdad?, como el diseño inteligente. ¿Se acuerdan que yo le hablé recién del concepto del relojero? La naturaleza como reloj y relojero. Bueno, William Paley, tomando ese concepto de Boyle, de que la naturaleza es un reloj y Dios es el relojero, él desarrolla la teología natural, ¿verdad?, y del diseño inteligente. ¿Y por qué menciona a Paley? ¿Por qué menciona a Paley? Porque este hombre, los escritos de este hombre, influyeron sobre Darwin. ¿Le suena a Darwin? ¿Le suena a Darwin? El padre del evolucionismo moderno, ¿está bien? William Paley, sus escritos influyeron notablemente sobre Charles Darwin. Pero, Paley, él desarrolló el concepto de diseño inteligente. Todavía él estaba del lado de los que creían, como en el campo de la biología, los que defendían que el hombre era una máquina, ¿verdad?, y Dios era el maquinista, Dios como un relojero y la naturaleza un reloj. Él a partir de esos conceptos desarrolla el diseño inteligente, ¿está bien? Miren, William Paley es fundamentalmente conocido por la apología, o sea, la defensa del cristianismo, expuesta en su teología natural. En ella, Paley sistematiza un argumento. El argumento se llama diseño inteligente, o sea, hay un diseño inteligente. Alguien creó inteligentemente lo que observamos en la naturaleza. ¿Qué es eso del diseño inteligente? Ustedes están leyendo ahí conmigo. Revelado el diseño inteligente por la organización de los organismos e ilustrado por la analogía del relojero de Boyle. ¿Está bien? O sea, Paley observa la naturaleza, ve la organización que tiene la naturaleza, los organismos, la complejidad, y él ilustra todo esto de la teología natural a partir de lo que él había leído de Boyle, del relojero. La analogía del relojero, la comparación del relojero, ¿cuál es? Si encontráramos un reloj, dijo Boyle, abandonado, vos te encontrás un reloj abandonado, ¿está bien? La compleja configuración de las partes nos llevaría a concluir que todas las piezas han sido diseñadas para un mismo propósito y dispuestas para un uso concreto. Repito, Boyle, algunos años anteriores, dijo, si yo me encuentro un reloj y observo el reloj, porque así trabaja la mente científica, lo observo, la observación inicial, es tan complejo, dice que tiene que haber alguien que lo haya diseñado con un propósito, lo haya diseñado ¿con qué? Con un fin. Análogamente, de la misma manera, Paley dice, el universo también tuvo que ser diseñado para que todas sus partes funcionen tan perfectamente como un reloj. Así pues, concluye Paley, alguna inteligencia superior debió crearlo. Este es un argumento filosófico que desarrolla, ¿verdad?, Paley en su llamada conocida y su tratado Teología Natural, basado en lo que había dicho Boyle. ¿Está bien? Pero fíjense en la motivación de este hombre. Y la motivación de este hombre, hermanos,
influyó sobre quién. ¿Quién leyó a Paley? Se los dije recién. Darwin. Darwin leyó a Paley. Era su mentor, por decirlo de alguna manera. Era parte de su maestro, era uno de sus maestros. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Siglo XVIII. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si vos ves desde lo que mencionamos, Bacon, Boyle, Galileo Galilei, inclusive a pesar de lo que lo hicieron retractarse y eso no le gustó nada, y comienza un cisma. Vemos a Paley, vemos a Darwin, que es influenciado por los escritos de Paley. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué importante es conocer la historia. ¿Y cómo este proceso se fue dando? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Darwin llegó a ser un ateo? Uno que descartó a Dios directamente de su vida. ¿Está bien? Bueno, entre algunas cosas, todo lo que pasa en la naturaleza no coincidió con la Biblia. En esto que pasó, ¿qué pasó? Que Darwin se nos volvió ateo. Ahí lo tenemos a Darwin. Yo le recortaría un poquito la barba, la tenía un poquito desprolija. Pero hermano, este hombre era una mente brillante. Este hombre era una mente brillante. ¿Por qué este hombre se volvió ateo? ¿Por qué descartó de plano a Dios? Bueno, entre lo que queremos responder con esta pregunta, es que Darwin no era ateo. Darwin había leído a Paley. Darwin creía en Dios. ¿Está bien? Todo lo que pasa en la naturaleza, sostuvo Darwin, no coincidía con lo que la Biblia decía, como anteriormente veíamos que otros también se habían dado cuenta en esto. Un segundo aspecto es que la iglesia era fija y rígida en sus conceptos. Esto a Darwin lo chocó mucho. Por un lado, lo que dice, ¿verdad? Lo que uno ve en la naturaleza no coincide con todo lo que la Biblia me dice. Y acá es importante porque hay cosas que la Biblia puede explicar de la naturaleza y hay cosas que no. Entonces Darwin dice, pero hay cosas que no coinciden. ¿Cómo me lo explican? ¿Cómo me explican? Y no sé si me va a dar el tiempo hoy, si no lo vamos a ver el sábado que viene, pero hay cosas que la Biblia no le cerraba porque no le podía explicar todo. Por otro lado, si quería él encontrar respuesta, la iglesia era fijista en sus argumentos. Y en Darwin el miedo primó mucho. ¿Está bien? Y un tercer aspecto, conceptos doctrinales influyeron negativamente sobre mentes pensantes y brillantes como la de Darwin. ¿En qué sentido? Miren, hermanos, este es un problema serio, porque por aquellos años también como hoy, pero más hace 200 años atrás, y ni hablar en la Edad Media, nosotros hace un par de sábados atrás yo prediqué acerca del infierno, ¿está bien? Este tema del infierno a Darwin lo tenía era un hombre que tenía sus miedos. Él no se animó a enfrentar, obviamente, a la iglesia en un aspecto de su vida. Pero el tema del infierno a él le causó mucho resquemor. ¿Por qué? Porque Darwin había perdido a su padre. Y Darwin, ¿verdad?, no podía concebir cómo su padre podía estar, ¿en dónde? En el infierno. Entonces se fueron sumando algunos aspectos, ¿no? Cosas que en la naturaleza veo y que no coincide, ¿verdad?, con lo que la Biblia me presenta. Porque claro, la Biblia no te da información de todo y vos encontrás en la naturaleza cosas que no están en la Biblia o que la Biblia no te puede explicar. Y él comienza a ver esas diferencias. Por otro lado, la iglesia mantenía su concepto rígido, fijista. Y por el otro lado, algunos aspectos doctrinales influenciaron sobre la vida de este hombre. Si tuviéramos que resumir, hermanos, siglo XVI y siglo XVII se estudiaba la naturaleza como un motivo para conocer a Dios. Año 1500, 1600, ¿está bien? Ya para el siglo XVIII se descarta a Dios, por esto que les mencioné. Si pensamos en el arco iris, volvamos al diluvio, en el arco iris, desde el punto de vista creacionista, Dios lo puso. Si pensamos desde el punto de vista racionalista y científico, es una consecuencia de algo natural.
La física se había desarrollado, los fenómenos, es una consecuencia natural. Dios es descartado de plano. ¿Sí? Y Darwin no fue a buscar por su propia cuenta, estoy leyendo acá de mis apuntes, en la Biblia, sino que se conformó con lo que le decían los intérpretes de la época. Ahí él tuvo un error. ¿Escucharon bien? Darwin no fue a buscar las diferencias que él veía y que no coincidía con lo que él estaba analizando, la selección natural, el origen de las especies, la adaptabilidad del más fuerte, todo lo que él veía en la naturaleza y lo que está en su tratado, que es tremendo, ¿verdad? Eso que no coincidía, él en vez de ir a buscar en la Biblia, el error que Darwin comete, ¿verdad?, es que se conformó con lo que decían los intérpretes de la época. Al no hacerlo, al no él ir a investigar, al no hacerlo y estudiar la naturaleza, él encontraba esas divergencias. Porque se creía lo que le habían dicho ¿quiénes? Y los que saben. Estos son los religiosos. Me dicen, no me lo pueden explicar, y él, en vez de ir él a buscar en la fuente, se conformó con lo que dijeron. Y ahí las divergencias fueron mayores. Esta semana hay un grupo de oración de hermanas, y alguien de las hermanas mandó un escrito, está bueno, ¿no? Dice, no te conformes con lo que te dice el pastor. Algo así dice, las que están en el grupito ese de oración. No te conformes con lo que dice el pastor, investigá vos la Biblia. ¿Le suena? Bueno, no sean como Darwin. ¿Está bien? No se conformen con lo que yo les explico con esta letra horrible en este pizarrón. Vayan e investiguen ustedes también. Esto es una motivación, es un puntapié, te doy el pase, pero no te conformes con lo que yo te digo, porque si no te va a pasar lo mismo que Darwin. ¿Está bien? Y hermanos, termino con esto. La semana que viene yo voy a redondear porque tenemos que seguir avanzando hasta tiempos modernos y ya para el siglo XIX y siglo XX pasan algunas cosas interesantes, ¿está bien? Que marcaron y afianzaron el concepto evolucionista y científico en detrimento, obviamente, del creacionismo, ¿sí? Acá ustedes están viendo una gráfica, ya estamos en el siglo, pasamos del siglo XVIII, vemos el proceso ideológico, pasamos al siglo XIX, o sea, años 1800 al 1900, ya estamos un poquito más cerca. Es un siglo que para nosotros como iglesia es muy importante, porque va a surgir este movimiento profético, ¿sí? Surge este movimiento profético, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que coincidentemente, me estoy adelantando, coincidentemente, ahí está, fíjense, los años de vida de Darwin, siglo XIX, ¿está bien? Siglo XIX. Coincidentemente Darwin vive en el siglo donde, casualidad, pregunto, Dios tenía preparado, ¿verdad? Tenía preparado el surgimiento de su remanente. Y ustedes saben, ahí ustedes están viendo en la recta histórica, están viendo las fechas, yo la estoy viendo acá en la pantalla, ¿no? Año 1839, 1840, año 1843, año 1844, año 1863. Entre esos años, entre el 39-40 al 43, el movimiento, ¿verdad?, remanente, el movimiento adventista, comienza a predicar el primer mensaje angélico. El énfasis de la predicación fue el primer mensaje angélico durante esos años. Un año, del año 43 al 44 del siglo XIX, el énfasis fue el mensaje en el segundo aspecto, el mensaje del segundo ángel. Y de 1844 hacia adelante, ¿verdad?, se predica con fuerza el mensaje del tercer ángel. No se descartan los otros dos, se le suman los mensajes. Pero a partir del chasco de 1844 se comienza, ¿verdad?, a predicar con mucho más fuerza en nuestra historia denominacional el mensaje del tercer ángel. Fíjense, ahí ustedes están viendo en la pantalla que entre el año 1844 y el año 1863, ¿qué pasó en el año 1863? Historia denominacional, hermano. ¿Eh? No.
La iglesia ya venía surgiendo, el remanente ya había surgido. Pero ¿qué pasa en el año 1863? Bien, a Raúl le vamos a dar un premio. No, no va preso el Papa, no va preso el Papa. Pero está bien, ensayemos respuesta. Hermanos, tenés que conocer la historia. Tenés que conocer tu historia. Se los digo con cariño, porque me lo digo a mí, porque a veces yo también me olvido. No seamos analfabetos doctrinales. No te quedes con lo que te enseña el pastor. Ahí nosotros tenemos un problema, porque en esos años la iglesia se conoció como la iglesia de la Biblia, la que investigaba la Biblia. Nosotros hemos perdido mucho como pueblo por desafectarnos de la Biblia y por desafectarnos de nuestra historia y de no conocer. Mis hermanos, en el año 1863, la iglesia adventista adquiere su nombre. Fíjense que desde el Gran Chasco pasaron casi 20 años, el movimiento adventista no tenía nombre. Pero fueron 20 años de formación doctrinal. Ahí se comenzaron a sistematizar muchas de las doctrinas. Faltarían después algunas. Pero en esos 20 años, la piedra fundamental de la doctrina adventista se fundamentó. Y en 1863 la iglesia adquiere su nombre. De paso, hermano, paréntesis, ¿no? Lo de analfabeto religioso va con cariño, ¿está bien? Porque me lo digo a mí mismo, por favor, no lo tomen a mal. Pero digo, porque, o sea, depende de vos. Vos no me podés salvar ni yo te puedo salvar. Depende de vos. Tu motivación para acercarte al libro de Dios. Esa gente estudiaba la Biblia y la estudiaba con profundidad. Por eso nosotros recibimos esa herencia. Y entonces, fíjense en que el denominador común de los tres mensajes, si vos repasás Apocalipsis capítulo 14, desde el primer mensaje, ¿verdad? Adorad, ¿verdad? ¿A quién? Al Creador, ¿verdad? El mensaje de que cayó Babilonia, el mensaje que cualquiera que adora a su bestia, que adora a la bestia, el tercer mensaje. Fíjense, hermanos, que el hilo conductor tiene que ver con el Dios creador. Es un tema de adoración. Desde el primer mensaje que se manda a adorar a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, pasando por la caída de Babilonia y pasando por cualquiera que adore a su bestia y a su imagen, el hilo conductor tiene que ver con el Dios creador, tiene que ver a quién voy a adorar, en qué sistema voy a creer. Pero hermanos, fíjense qué importante, porque en el proceso de formación, donde el remanente de Dios está surgiendo, ¿ustedes creen que Satanás se iba a quedar contento? No se iba a quedar contento. Y creo que la semana pasada, Jerry, en el culto con los chicos el viernes, habló algo acerca de esto. Y entonces, fíjense, ahí ustedes tienen marcada fecha, ya no me da el tiempo, lo vamos a analizar el sábado que viene. Pero ahí ustedes tienen algunas fechas importantes, año 1837, miren qué cercanía, ¿no? 1839, 1842, 1844, 58, 59 y 72. Mis hermanos, en 1837 digo esto, Darwin comienza a darle forma a su teoría. ¿Lo que están apuntando? ¿Ustedes ven ahí fechas? ¿Está bien? En 1837, Darwin comienza a darle forma a su teoría. Para el año 1872, después de la semana que viene le digo lo que pasó en el medio, para el año 1872, en realidad entre el 59 y el 72, fíjense que en el 63 la iglesia, el remanente adquiere su nombre. Entre el año 59 y el año 72, ¿verdad? Se habían publicado 6 ediciones de lo que se conoció como el origen de las especies y la selección natural. En el año 59 se editó por primera vez y en el día se agotó. En el año 59, Darwin imprime, fíjense el proceso, ¿no? Desde las primeras ideas en el 37, en el 59 publica el origen de las especies y el mismo día se agotó la edición. Entre el año 59 y el año 72 se reimprimieron 6 ediciones del origen de las especies. Y eso fue formando el pensamiento evolucionista. En contraposición, Dios dice, su pueblo tiene que predicarle al mundo que hay un Dios creador. Satanás utiliza un hombre que tiene una motivación inicial correcta, había leído a Paley y era creyente, pero estas cosas que yo le mencioné que influenciaron sobre Darwin, lo llevó a descartar a Dios y se volvió ateo.
Hermanos, dejemos por acá, porque a veces tanta historia y tantos datos nos pone la cabecita un poco mareada, ¿no? Pero déjenme llevarlos como todas las semanas a un texto bíblico, a un texto bíblico. Y quiero, si esto bien va a seguir la semana que viene, quiero llevarte a Romanos capítulo 2 y con esto vamos a terminar. Porque sé que están abajo preparando el Día del Niño, hay cosas lindas para poder compartir con nuestros hijitos allí en el subsuelo, ¿está bien? Pero Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Yo calculo que alguna vez habrás leído estos textos, ¿no? Perdón, capítulo 1, capítulo 1. Dice el versículo 18, y leamos juntos. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios lo manifestó. Mis hermanos, Dios, bueno, acá borré lo anterior, ¿no? Dios había manifestado, vuelvo un cachitito, porque quiero que te quede grabado el concepto nomás. Borro un cachito acá. Si no copiaste esto, después te doy el apunte, ¿está bien? Pero hermanos, volvamos al concepto que hablábamos hoy, ¿no? Dios, ciencia, naturaleza, Biblia. Fe, razón, sobrenatural, materialista. ¿Está bien? Fíjense que el relato bíblico dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios le ha sido manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Mis hermanos, los hombres de ciencia en estos siglos XVI, XVII especialmente, ya para el XVIII la división es muy marcada, ¿verdad? Pero estos hombres tuvieron una buena motivación. Inclusive Darwin en sus comienzos tenía una buena motivación. En vez de ir a investigar la Biblia, se quedó con lo que le decían sus intérpretes, ¿está bien? Pero Dios, dice el texto bíblico, Dios lo que le tenía que revelar, lo que tenía que manifestar, se lo manifestó. Y se lo manifestó a través de dos lenguajes. Se lo manifestó a través de la naturaleza y se lo manifestó a través de la Biblia. ¿Sí? Dice los atributos invisibles de Dios, porque Dios, lo sobrenatural es una cuestión de fe. Lo sobrenatural es una cuestión de fe. Y entonces dice el texto bíblico, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que ha sido creada, de modo que no tienen excusa. Los atributos de Dios, su eterno poder, lo invisible de Dios, se hacen manifiestos, se hacen visibles. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho. Por eso estos hombres, mentes brillantes, se acercaron para poder entender al Dios invisible, se acercaron a través de la naturaleza. Pero el diablo no se iba a quedar de brazos cruzados. Iba a poner a la iglesia bien rígida, iba a poner conceptos, iba a poner tradiciones, iba a poner dogmas, iba a poner, ¿verdad?, trabas, pruebas en el camino para que estos hombres, a partir de lo que la naturaleza le decía y que fue una motivación inicial, finalmente descartasen a Dios. Pero su motivación inicial era correcta. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Y cambiando la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Saben? Qué triste que fue el proceso en el cual se fue marcando en algunos aspectos tremendamente la división entre lo que la ciencia y la religión es. Porque no era el propósito de Dios que esto pasase. No era el propósito de Dios. Pero lamentablemente se entenebrecieron en sus razonamientos. ¿Quién estuvo detrás? ¿Quién estuvo detrás? Sin duda que el enemigo de Dios.
Por eso, hermanos, conocer un poquitito las raíces del conflicto me ayuda a entender por qué hoy estas mentes tan brillantes que siguen existiendo se han separado tanto de Dios. Si vos viste la película Dios no está muerto, te habrás dado cuenta al ver el episodio 1 que en realidad esa mente brillante, ese profesor de filosofía, en realidad tenía un problema detrás. Y ese problema detrás tenía que ver con algo personal, con algo familiar. Como Darwin. La iglesia, por un lado, su concepto fijista, por otro lado, doctrinas y cosas que a él no le cerraban. Explicaciones que él, en vez de ir a buscar en la Biblia, la buscó en sus intérpretes. Porque en realidad, a veces, ahí surgió todo el problema. Porque cuando voy a un análisis sincero de la Biblia y un análisis sincero de la ciencia, con algunas cuestiones que la Biblia no me revela toda y con las limitaciones que la naturaleza también tiene, pero tengo una actitud de humildad, finalmente uno puede encontrar un camino de conciliación. Y entonces termino con una cita de este libro, Fe y Ciencia, de Gibson, que dice acá, y lo tomo del incidente de Galileo. Y de alguna manera grafica, ¿verdad?, lo que quiero cerrar a partir de este texto bíblico. Dice, a fines del siglo XVI, los líderes de la Iglesia todavía abrazaban la idea de que la Tierra era el centro del universo. Aunque Galileo era un creyente piadoso, era también un científico. Y no hay pecado en ser científico. El ser humano de por sí es científico. Es lindo hacer ciencia. Es lindo descubrir, es conocer, saber por qué ocurren las cosas. Si nos quedamos en la chatura no progresamos, Dios quiere. Y en la eternidad nos va a dar descubrimientos que nos va a sorprender. Galileo era un creyente piadoso, pero además era un científico. Defendía la idea de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Como la Iglesia se consideraba a sí misma la autoridad suprema, Galileo fue declarado hereje. Es feo que te declaren hereje, ¿no? En ese ejemplo, el de Galileo, es importante señalar que el problema de Galileo no era estrictamente en conflicto entre la Biblia y la ciencia. Ese no fue el problema de Galileo. Galileo, el conflicto no era con la ciencia y la Biblia. Entonces, ¿cuál fue el conflicto de Galileo? Sino que el conflicto de Galileo se refleja en una diferencia entre líderes religiosos y algunos científicos sobre cómo interpretar la Biblia y los datos científicos. ¿Escucharon? El problema de Galileo no era entre la ciencia y la Biblia. El problema era de diferencias entre él, Galileo, y los líderes religiosos y algunos científicos de cómo interpretaban la Biblia y los datos científicos. Porque lo que falló fue la investigación bíblica. Lo que falló, hermanos, fue la investigación bíblica. Y pasó con Darwin también. Él no fue a investigar la Biblia, él se creyó a los intérpretes de la Biblia. Un poquitito este es el origen del conflicto entre la ciencia y la religión. Es importante conocerlo para saber dónde estamos posicionados hoy y cómo nos acercamos a una mente científica. Que el Señor nos ayude a poder ser investigadores sinceros de la Biblia, hermanos. Jóvenes, amigos, seamos investigadores sinceros y apasionados de la Biblia. No te quedes con lo que uno te dice, investigala vos por tu propia cuenta. Si ese es tu deseo en esta noche, entonces te invito a que te pongas de pie como una motivación y un llamado que Dios nos hace para que podamos orar por esto. ¿Está bien? Vamos a orar y vamos entonces a disfrutar con nuestros hijos de lo que nos tienen preparado allí en el subsuelo. Lo mismo para vos que me estás mirando desde la cámara, te invito a ser un investigador apasionado de la Biblia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo que vamos descubriendo a través de estos temas y gracias Señor porque tú en el pasado has tenido hombres que de manera sincera se acercaron a ti. Aún Darwin, Señor, este hombre que tenía una mente tan brillante. Querido Dios, ayúdanos a aprender de todas estas experiencias, a saber que no tenemos que conformarnos con lo que otros nos digan, sino ser verdaderos nosotros buscadores de verdades, de tesoros que están reflejados en el libro de la naturaleza, en el libro de la ciencia, Señor, y en el libro de los libros, que es tu palabra. Querido Dios, bendice a mis hermanos en esta decisión, a mí mismo también, que cada día podamos acercarnos a ella de manera
apasionada, con amor, y que cada día podamos descubrir mejor a nuestro Dios. Danos una linda semana, bendícenos, cuídanos, protégenos, y que la presencia de tu Espíritu Santo sea entre nosotros. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buena semana, Dios los acompañe, nos vemos el sábado que viene si Dios quiere.